Hoy te voy a estar enseñando el paso a paso de esta hermosa muñequita girasol, así que les doy la bienvenida una vez más a un nuevo video. Espero que estén muy bien. Yo soy Kaylee y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos tutoriales. Y bueno, por acá tengo los materiales. Voy a estar ocupando hilo acrílico, solo voy a estar colocando en el tono de la piel con hilo de algodón, pero más adelante voy a hacer un cambio drástico de hilo que sería con hilo de algodón, porque ya tenemos un primer video explicándoles esta muñequita girasol y es el mismo paso tal cual como se los voy a explicar acá, pero solo vamos a hacer una modificación que sería esto que lleva acá en el cabello, que es como dejándole un espacio en el medio. Por ejemplo, esta muñequita yo la hice con hilo de algodón, toda está hecha con hilo de algodón, pero la explicación que les voy a hacer a continuación va a ser con hilo acrílico. Y vamos a ver como la diferencia, por lo menos cuando es con hilo de algodón se ve mate y cuando es con hilo acrílico brilla un poco la hebra. Y estos ojitos de seguridad que les estoy mostrando es porque la clienta me pidió que le colocara ojos azules a la que yo les voy a estar explicando. Igual ustedes pueden modificarla como más les guste. Yo por acá estoy chequeando que el iris quede, o sea, que se vea bien, porque hay unos que vienen como deformes. Y para el crochet voy a estar ocupando uno de 2.5 milímetros, miren. Este que es el mismo que utilicé para el primer tutorial que les expliqué. Les recuerdo que si tienen dudas, ideas, consultas de algo referente al tutorial, me pueden escribir abajo en los comentarios y yo con mucho gusto los voy a estar ayudando. También vamos a estar ocupando estas barritas de madera, lo pueden conseguir en librerías, son como palitos para hacer cosas con maquetas. Entonces esto me gusta bastante porque tiene un grosor como aproximado a como es el girasol real. Y también otra cosa que les voy a estar explicando es cómo hacer estas hojitas, ya que en el primer tutorial donde les explico hacer la muñeca girasol yo no le pongo hojitas, pero en este sí vamos a hacerlo. Ahora sí, comencemos con el paso a paso. Miren, vamos a comenzar por la parte de arriba que sería la cabecita y con el tono que ustedes quieren que se vea la base del cabello. Entonces yo por lo menos en mi caso voy a comenzar con este que es más clarito y siempre opto por sacar la hebra por la parte interior del ovillo para que deslice mejor. Ok, empezaremos haciendo un anillo mágico. Introducimos y ahora vamos a hacer una cadena al aire y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Listo, ahora con la hebra corta vamos a ajustar el anillo mágico que quede bien apretadito y vamos a colocar un marcador de puntos. En mi caso yo voy a colocar una hebrita que sea de un color que resalte para ir marcando cada vuelta. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento y esto lo vamos a repetir 6 veces. Entonces en cada punto disponible vamos a hacer un aumento y en total debemos tener 12 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 3 vamos a estar haciendo la secuencia de un punto bajo y un aumento, lo repetimos 6 veces y en total debemos tener 18 puntos bajos en toda la vuelta.
Vuelta número 4. En esta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento, lo repetimos 6 veces y en total debemos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 5. Acá la secuencia va a ser de 3 puntos bajos, un aumento, lo repetimos 6 veces y en total debemos tener 30 puntos bajos durante toda esta vuelta. Vuelta número 6. Acá vamos a estar trabajando con la hebra trasera, vamos a introducir el crochet justo en la hebra de atrás y la secuencia sería de 4 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir 6 veces y en total debemos tener 36 puntos bajos en toda esta vuelta. Entonces vamos a tomar la hebra trasera, hacemos nuestro primer punto bajo, y vamos completando toda esta secuencia que les acabo de explicar. 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces.
Vuelta número 7. De igual forma vamos a estar trabajando con la hebra trasera. Hacemos 5 puntos bajos, un aumento, esto lo vamos a repetir 6 veces y en total debemos tener 42 puntos bajos en toda esta vuelta. Vuelta número 8. Acá simplemente vamos a estar trabajando puntos bajos en cada punto disponible, que serían los 42 puntos bajos que tenemos. Y esto lo vamos a repetir hasta llegar a la vuelta número 10. Entonces continuamos tomando la hebra trasera, hacemos punto bajo en cada punto disponible hasta llegar a la vuelta número 10. Y cabe destacar que en la vuelta número 9 y número 10 también vamos a estar tomando la hebra trasera para hacer puntos bajos. Perfecto, acá ya terminé. Ahora lo que nos toca hacer es cortar la hebra para hacer cambio de color. Acá vamos a estar adaptando el tono nude o crudo para la piel de la muñequita. Y voy a cerrar de la siguiente manera, se los voy a dejar acá en pantalla. Voy a tomar una aguja lanera de metal, que son de estas puntas finas. Voy a saltar el primer punto y en el segundo voy a introducir la aguja. Saco el hilo y ahora me devuelvo al último punto que había tejido y justo en el medio voy a introducir la aguja lanera, la paso por la parte de atrás y ya lo que nos queda es esconder toda esa hebra dentro del tejido. Y listo, aquí ya tenemos completamente cerrada esta vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es adaptar el nuevo color. Y yo por lo menos acá voy a dejar la hebra así larga. Lo que hago es esconderla dentro de la cabecita. Y bueno, ya después con el algodón eso se queda ahí bien guardadito. Ahora para el cambio de color, que por cierto acá también vamos a estar introduciendo el crochet justo en la hebra de atrás. Voy a estar usando este tono que fue el mismo que usé para la primera muñequita girasol. Miren, les voy a dejar acá la etiqueta. Esta es de la marca Revés Derecho en un tono crudo. Ahí tienen también el número de color. Ahora, la manera en que yo engancho el crochet no va a ser justo acá, sino como en otro punto para balancear, para que no se vea desigual. Entonces tomo la hebra trasera y vamos a comenzar con la vuelta número 11. Vamos a pasar el hilo de esta forma, hacemos una cadena al aire. Y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Entonces nada, en esta vuelta simplemente vamos a estar tejiendo puntos bajos en cada punto disponible hasta completarla. Y obviamente tomando la hebra trasera. Perfecto, aquí ya completé esta vuelta. Hice 42 puntos bajos. Ahora voy a poner acá el marcador de puntos. Y en la siguiente vuelta, que sería la número 12, vamos a estar haciendo lo mismo. Puntos bajos en cada punto disponible, que son 42 puntos.
Y esto lo vamos a repetir hasta llegar a la vuelta número 15. Entonces continúen haciéndolo. Ya en esta parte, como pueden observar, ya se toma el punto completo porque ya es la parte de la carita. Recuerden que esas barritas que dejamos libres es para poder hacer el cabello o las semillitas del girasol. Perfecto, aquí ya completé todas las vueltas, ahora vamos a hacer la vuelta número 16. En esta vamos a comenzar la secuencia para disminuir, que sería de 5 puntos bajos, una disminución, esto lo vamos a hacer 6 veces y debemos tener 36 puntos bajos en toda esta vuelta. Listo, ahora para la vuelta número 17 vamos a estar haciendo 4 puntos bajos, una disminución y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces hasta tener 30 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 18 vamos a estar haciendo 3 puntos bajos, una disminución, esto lo repetimos 6 veces y en total debemos tener 24 puntos bajos en toda la vuelta. Ahora vamos a aprovechar justo acá para posicionar los ojos de seguridad. Esto lo vamos a estar ubicando justo entre la vuelta número 14 y la vuelta número 15. Igual si ustedes quieren que queden los ojos más arriba o más abajo, eso también pueden hacerlo, ya es como a elección de cada quien, pero en mi caso yo lo hago en esa ubicación. También el espacio que dejo entre ambos ojos es entre 4 puntos o 5 puntos. Igual esto va a variar según lo que ustedes vayan a hacer, porque por lo menos yo lo estoy haciendo de esa manera para que puedan entrar bien los lentes. Recuerden que estas muñequitas girasol van a llevar unos lentes, entonces estoy ubicándolas, ubicándole los ojitos de manera de que queden bien posicionados con los lentes. Porque miren, si observan, estos están un poquito más pegaditos y los que le hice a esta muñeca los posicioné un poco más separado porque el lente es mucho más grande. Entonces los lentes de esta que estoy haciendo ahorita son más pequeñitos. Entonces calzan mejor así con los ojos un poquito más cerquita. Y si quieren asegurar un poco más los ojos de seguridad, pueden quemar un poquito acá, tal cual como lo van a ver en pantalla, y luego presionan con el mismo encendedor para aplastarlo. Entonces así ustedes van a estar seguros de que eso no se va a mover de ahí. Y vamos a aprovechar de rellenar un poco, solo un poco, ya después como que terminamos de hacer el relleno. Y para la vuelta número 19 vamos a estar haciendo 2 puntos bajos, una disminución, lo repetimos 6 veces y en total debemos tener 18 puntos bajos.
Perfecto, ya terminamos la cabecita, ahora les voy a explicar cómo hacer el cabello y en la segunda parte de este video les voy a estar dejando cómo hacer el cuerpo, el tallo, todos los detalles que lleva nuestra muñequita girasol y también esa hojita que le vamos a estar agregando al tallo. Por cierto, no se me vayan a estar asustando en la segunda parte del video por ver otro tipo de hilo, porque es el mismo paso a paso, pero les voy a estar explicando con la muñeca del primer video que ya les había hecho, porque la modificación que estamos haciendo acá es lo del cabello, es lo que les voy a explicar justo ahorita. Ya todo lo demás es tal cual como se los expliqué en el primer video. Entonces, para comenzar el cabello vamos a insertar el crochet justo en la primera hilera de las barritas que tenemos acá arriba que dejamos libres y introducimos el color que va a ir de las semillas. Hacemos 4 cadenas al aire, 1, 2, 3, 4 y ahora en ese mismo punto vamos a hacer un punto deslizado, seguido de esto nos vamos a saltar esta barrita y en la segunda vamos a hacer punto deslizado y tejemos 4 cadenas al aire. Nuevamente hacemos un punto deslizado en ese mismo punto. Nos saltamos esta barrita que está justo al lado y en la siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Volvemos a hacer 4 cadenas al aire. Luego un punto deslizado. En ese mismo punto saltamos este y en el siguiente hacemos un punto deslizado, 4 cadenas al aire. Nuevamente un punto deslizado en ese mismo punto y así vamos a estar repitiendo durante todas estas vueltas hasta llegar abajo, hasta la última barrita que tengamos disponible para completar todas las semillas o todos estos buclecitos que les estamos haciendo en el cabello de la muñeca girasol. Entonces nos vemos en la segunda parte de este video para seguir con la explicación. Y si tienen alguna duda, consultas, ideas, déjenmelas abajo en los comentarios. Yo los voy a estar leyendo para ayudarlos o también para poder tener esas ideas de qué les gustaría tejer. Si este video ha sido de gran ayuda para ti, no olvides de darme un like, suscribirte, también comentármelo allá abajo, ya que eso me ayuda muchísimo para yo poder seguir grabándoles más contenido de valor. Así que muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video y nos vemos en la segunda parte para seguir completando toda nuestra muñequita girasol.